Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Daniela Sánchez y con ayuda aquí de nuestro tutor, el doctor Edgar Carvajal, vamos a ver hoy el tema de patogénesis e historia natural del desprendimiento de retina que había quedado pendiente. Entonces, bueno, para empezar, pues, ¿qué es el desprendimiento de retina? Este va a ser una separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina. La retina pues no está anatómicamente como pegada, entonces va a depender de diferentes fuerzas dinámicas que la van a mantener como aplicada y cuando estas fallan pues se va a originar el desprendimiento de retina. Va a haber principalmente tres, que son el regmatógeno, el traccional y el exudativo, y estos se van a separar en dos categorías que es con componente traccional, que son los primeros dos, el regmatógeno y traccional, o sin componente traccional, que va a ser el exudativo. Pero, bueno, a fin de cuentas, todos van a terminar en una acumulación de líquido subretiniano. Ahorita vamos a ver cada uno. Dentro de la epidemiología, pues se dice que hay una incidencia de 10 a 20 por cada 100.000 personas al año y que el desprendimiento más común va a ser el desprendimiento regmatógeno. Va a haber un pico en la edad de 50 a 70 años y va a ser más común en hombres que en mujeres. Aquí los factores de riesgo pues van a ser principalmente miopías altas, cirugía de catarata, traumas y degeneraciones periféricas. Ahorita vamos a también a comentarlas un poco más. Bueno, y para entender un poquito más cómo ocurre el desprendimiento, vamos a ver un poquito de los mecanismos de adhesión de la retina normal. Estos, pues a diferencia de otros tejidos, la retina, como les digo, no está como firmemente unida o pegada. Entonces depende de estos mecanismos para mantenerse adherida y son una mezcla de factores anatómicos, físicos y metabólicos. Entonces, dentro de los mecanismos físicos va a haber ciertas fuerzas físicas y de adhesión. Estas son unas fuerzas débiles intermoleculares entre segmentos externos de los fotorreceptores y microvellosidades del EPR, que aunque individualmente son débiles, o sea, la suma de sus fuerzas pues va a generar como esta adhesión más significativa. La presión hidrostática. Esta es una fuerza ejercida por el líquido intraocular y coroideo sobre la superficie de la retina. Aquí, pues las presiones intraoculares empujan el vitrio hacia afuera y transmite una presión hacia la retina, favoreciendo también que se quede aplicada contra el EPR. Y pues si hay aumentos de líquidos subretinianos, aquí las presiones empiezan a cambiar y facilitan un desprendimiento. También tenemos la presión osmótica que sabemos que el EPR va a regular este movimiento de iones del espacio subretiniano a la coroides y este movimiento de iones pues nos ayuda también a arrastrar agua. Esto va a mantener el espacio subretinal deshidratado y va a ser como un pegamiento por succión. Igual si se altera este equilibrio osmótico, pues el líquido se empieza a acumular y disminuye la adhesión. Dentro de los mecanismos anatómicos, tenemos interdigitaciones. Estas son unas microvellosidades del epitelio pigmentario de la retina que se van a insertar en segmentos externos de los fotorreceptores y va a dar una estabilidad mecánica. La matriz interfotorreceptora. Esta es una red celular entre el EPR y los fotorreceptores y es una sustancia rica en proteoglucanos, glucosaminoglucanos y proteínas de adhesión que nos dan, facilitan el intercambio metabólico y también ayudan como un pegamento biológico. Como tal, la estructura, la coroides y el vitrio, que van a dar una estabilidad estructural, o sea, por anatomía, como una estructural a la retina. En los mecanismos metabólicos, pues lo mismo, o sea, que hay transporte activo de iones, el epitelio pigmentario actúa con la bomba de sodio-potasio ATPasa, transportando estos iones, crea un gradiente osmótico y movimientos de agua que pues van a mantener seco
el espacio. Y el consumo de oxígeno, que pues sabemos que la retina es uno de los tejidos con mayor consumo de oxígeno, esto por actividades metabólicas de los fotorreceptores y también para que esta bomba funcione. Y pues en condiciones de isquemia, de inflamación severa, disminuye la producción de energía de ATP y se reduce el transporte activo y se empieza a acumular líquido y también pues disminuye la adhesión. Esto es importante pues en los procesos inflamatorios que ocasionan desprendimientos serosos. Y bueno, ya como tal, la clasificación del desprendimiento de retina, quedamos que es regmatógeno, traccional y el exudativo o seroso. Vamos a empezar con el desprendimiento regmatógeno. Este viene de la palabra regma, que significa romper. Va a ser el tipo de desprendimiento más común y este resulta de una o más rupturas de espesor total de la retina y es secundario o ocurre en combinación a tracciones vítreas. Estos frecuentemente se van a encontrar periféricos. Y pues de las causas de estas rupturas generalmente es por algún desgarro o algún agujero en la retina. Causas comunes, el desgarro en herradura. Esto va a ser consecuencia de una tracción vítrea en sitios que tienen una adhesión fuerte. Y por ejemplo, después de un desprendimiento de vítreo posterior, que va a estar traccionando y genera un desgarro donde va a quedar como un flap que queda adherido y va a dar como esta forma característica en herradura. Estos van a ser más frecuentes en cuadrante temporal y después en nasal. Y también vamos a tener agujeros retinianos o opérculos, que estos pues van a ocurrir también después de alguna tracción vitreoretiniana, pero que está, o sea, es completamente como deja de traccionar y deja nada más como el defecto. Como ya no sigue traccionando, pues es más raro que ocasione el desprendimiento. Y otros defectos de espesor total, pues pueden ser resultados de atrofia o degeneración retiniana. Y pues casi todos los desprendimientos regmatógenos van a ser periféricos, pero pues también puede haber más raro en polo posterior, secundarios a algún agujero macular o asociado a algún estafiloma. Dentro de las características del regmatógeno, va a existir una movilidad anormal del vitro y que va a estar parcialmente como licuefacto y va a haber también fuerzas traccionales que causan este desgarro y por ese desgarro va a pasar el líquido subretiniano, perdón, va a pasar pues el vitrio licuefacto y va a empezarse a acumular en el espacio subretiniano. Y aquí pues el epitelio pigmentario de la retina ya no va a poder compensar y se va a empezar como a extender el desprendimiento. Esos tres factores deben de estar presentes para que el desprendimiento regmatógeno ocurra. Por ejemplo, o sea, si hay un desgarro, pero no hay fuerzas traccionales o el vitrio está íntegro, no está licuefacto, pues es raro que se vaya a desprender. Y dentro de los factores de riesgo, la cinéresis, como les digo, la licuefacción, esto pues generalmente relacionado más a la edad. Se dice que en mayores de 40 años un 90% ya va a tener esta licuefacción por cambios bioquímicos, también más frecuente en mujeres por factores hormonales. Otros factores que hacen que sea más rápida esta cinéresis, miopía alta, cirugías de catarata, inflamación y trauma. Otro factor, el desprendimiento de vitro posterior. Esto por movimientos rotacionales que van a ejercer fuerzas y tracciones en áreas que siguen adheridas y ocasionan como tal el desgarro. En trauma también pues porque genera este desprendimiento de vitrio ya sea parcial o completo y genera el desgarro. Y también en vitreorretinopatías hereditarias donde hay pues anormalidades vítreas y de la retina que son susceptibles al desprendimiento. La más común es el síndrome de Stickler,
que es un trastorno del tejido conectivo que altera la producción de colágeno y pues es una complicación frecuente es que ocasiona desprendimientos de retina regmatógenos. Bueno, el siguiente tipo de desprendimiento es el traccional. Este es el segundo más común. Por fuerzas vitrorretinianas van a estar traccionando mecánicamente la retina hasta desprenderla y no tienen una ruptura primaria, o sea, es la tracción que está ahí ejerciendo sobre la retina. Clínicamente, pues en la mayoría de los casos se puede ver como tal la tracción asociada a alguna membrana y en estos desprendimientos van a tener una superficie más cóncava y pues tiende a ser más localizado que el regmatógeno. Este va a ser más común verlo en retinopatías diabéticas proliferativas, donde ya hay una contracción del vitrio por tejido fibrovascular. Aquí estas membranas son frecuentes que se formen generalmente en las arcadas vasculares y por lo tanto ahí va a empezar más frecuentemente la tracción y son estas áreas las más propensas a desprenderse. Otra causa o origen común es pues ya la vitreoretinopatía proliferativa, que es una complicación del desprendimiento regmatógeno, donde empieza a formar ya membranas fibrovasculares que son contráctiles y empiezan a generar esta tracción. Estas generalmente van a ser inferiores por pues el acúmulo de toda esta inflamación y células que se va como asentando hacia inferior y ahí se genera. En traumas penetrantes, igual por alguna ruptura o hemorragias e inflamación intensa que nos van a generar como tal el BRP y también en retinopatía del prematuro. Aquí por factores de crecimiento vascular endotelial que empiezan a proliferar y también generan más membranas fibrovasculares, contracción, la tracción y el desprendimiento traccional. Y pues también se pueden convertir en un desprendimiento combinado si es que existiera alguna ruptura secundaria por contracciones significativas. Bueno, el siguiente es el desprendimiento exudativo. Este va a ocurrir pues en ausencia de una ruptura y de tracciones. En pues va a ser el resultado de un acúmulo de fluido subretiniano secundario a enfermedades de la corteza de la retina. Aquí, pues el epitelio pigmentario es el que está encargado de esta absorción de fluido, pero pues en algunas condiciones se rompe este balance y ocurre el desprendimiento. Puede ser por daño como tal al EPR o por una producción excesiva de líquido. Este principalmente va a ocurrir en enfermedades inflamatorias y lesiones neoplásicas. Eh, pero otras causas puede ser el síndrome de BKH, inflamaciones coroideas intensas, esclerosis posterior, hipertensión maligna, preeclampsias, neoplasias, como decía, también condiciones como la cirrosis central, enfermedad de Coats y vitrorretinopatías exudativas familiares, donde en general la patogenia es que hay un aumento de permeabilidad vascular, esto por pues inflamación, tumores, etcétera, empieza a fallar el transporte del epitelio pigmentario, se rompe esta barrera hematorretiniana y se empieza a acumular líquido sin que tenga que haber alguna ruptura. Bueno, ya entrando como tal a la clínica. Bueno, de los factores de riesgo también para mencionar cada uno, pues decíamos la miopía alta, este es de los principales y su incidencia es de 50% en personas miopes y se menciona que en personas con miopía de -1, -3 hay hasta 4 veces más riesgo de que ocurra que en una persona métrope y cuando aumenta a más de 3 dioptrías es 10 veces más el riesgo. En cirugías de catarata, esto por cambios biomecánicos y del vitrio que ocurren durante la cirugía, aunque sea, o sea, una cirugía
muy bonita, muy perfecta, va a haber estos cambios de y fluctuaciones de presiones, entonces puede ya inducir a algún DVP, va a disminuir también el soporte del cristalino al vitrio, se alteran estas presiones y dinámicas. Y aunque no haya como tal un RCP, o sea, se empiezan a debilitar las adherencias periféricas y puede desencadenar también desgarros en ojos predispuestos, como en miopes en jóvenes, también personas que ya tienen lesiones predisponentes o antecedentes de desprendimiento. Y pues ya en caso de que hubiera un RCP, pues aumenta mucho más el riesgo por ya esta inestabilidad que ocurre entre el segmento anterior y el vitrio. Y bueno, en traumas, pues como tal que ocasione los desgarros, hemorragias o inflamación que generen la vitreoretinopatía proliferativa y degeneraciones periféricas que vamos a ver ahorita cada una. Aquí pues es importante conocer estas lesiones predisponentes a desprendimiento porque pues hay que evaluar si tienen un riesgo de desarrollar el desprendimiento o no, es para ver si hay que tratarlas con láser de manera preventiva o si se pueden vigilar. Estas alteraciones también van a ser más frecuentes en ojos miopes, pero pueden ocurrir en metrópes. Eh, el tratamiento de estas eh, puede tener complicaciones, entonces, como les digo, solo hay que tratar las que realmente sí se asocian a un desprendimiento. Las lesiones van a ser el desgarro de retina, la degeneración en látiz o en encaje, el penacho quístico, la retinosquisis degenerativa del adulto, agujeros atróficos. Y pues el tratamiento va a ser de elección con fotocoagulación láser para aumentar la adhesión alrededor de estas lesiones y generalmente se da 3 hileras de láser alrededor de esta lesión, rodeándola, aunque también se puede utilizar crioterapia o diatermia, pero pues sí es más común que se haga con láser. Y pues igual, individualizar, conocer si tienen antecedentes heredofamiliares, el estado del otro ojo en miopía o si son pseudofáquicos. Entonces, así rápido, desgarros de retina. Estos son rupturas de espesor total que van a ser secundarias a tracciones vítreas. Aquí es donde ocurren los desgarros en herradura, los opérculos o diálisis de la retina. Generalmente van a ser asintomáticos y no se dan tratamiento profiláctico a menos que el paciente que lo tenga vaya a ser operado de catarata, que sí sea asintomático la lesión, que esté asociada a un desprendimiento de vitrio posterior agudo o también que tenga una degeneración en la tiza o un desprendimiento en el ojo contralateral y en miopías mayores a -3. Todos estos porque pues son factores que aumentan el riesgo. La degeneración en la tiz, esta tiene una mayor significancia clínica. Aquí pues se ve como estos trastornos de pigmentación que tienen cambios como blanquecinos y cráteres eh, rojizos o y como ovalados y se asocia pues también a agujeros y desgarros. Aquí pues factor de riesgo igual miopía y antecedentes heredofamiliares. Esta degeneración ocurre en el 6 a 10% de la población y de estos un tercio a la mitad ocurren bilateralmente, pero de estos solo el 5 al 10% van a presentar un desprendimiento a lo largo de la vida. Entonces tampoco se recomienda como tal la profilaxis nada más porque se encontró, pero sí hay que tratar cuando ya hubo un desprendimiento de retina en el ojo contralateral o también cuando ya existe una faquia o pseudofáquicos. Bueno, el penacho quístico en son áreas focales de hiperplasia con acúmulos de pequeños nódulos blanquecinos en la superficie de la retina y estos rodean cavidades de vitrio que se adhieren a ellas.
Hay tipo quístico, no quístico y contracción zonular. Y el tipo quístico y contracción zonular son los que nos pueden generar un desgarro y un desprendimiento de retina. Pero se menciona que el riesgo de que se presente es de 0,28. Entonces, generalmente también solo se observan. La retinosquisis degenerativa del adulto. Esta es una degeneración quística que ocurre en la periferia de la retina. Se va a ver como una elevación en domo y va a iniciar generalmente en el cuadrante temporal inferior y va a progresar lentamente. Esta generalmente es asintomática, bilateral y simétrica. Y tampoco tiene tanta significancia clínica, pero sí puede causar un desprendimiento de retina. Tiene dos formas, forma típica y reticular, y la reticular es la que se va a asociar a un desprendimiento de retina regmatógeno. Pero igual no se recomienda como tal la profilaxis, solo se vigila. Aquí les puse una tablita, nada más, pues por si después la quieren como ver más detenidamente, pero pues generalmente, como un poquito resumen, las que son sintomáticas sí se tratan. Las que son asintomáticas, pues hay que como considerarlo y ver los otros factores de riesgo que pueda tener para ver si es necesario o no. Bueno, ahora sí, en la clínica, pues principalmente o en fases iniciales van a tener síntomas como desprendimiento de vitrio, como miodesopsias. Esto puede ser como tal por el desprendimiento de vitrio o en desprendimientos regmatógenos, que sea como detritus de pigmento del EPR. También puede haber fotopsias, esto por el impacto del vitrio que está licuefacto o que esté como chocando con la retina con los movimientos, o también por tracciones persistentes que esté haciendo en la retina. Eh, Puede haber escotomas periféricos o el defecto ya como tal en cortina, que es característico. Y pues en casos de que ya haya compromiso macular, una disminución abrupta de la agudeza visual, metamorfopsis igual si ya está involucrando mácula. Y pues saber que el tiempo es crítico en un desprendimiento porque entre más tiempo pase, pues hay un peor pronóstico y más si la mácula está involucrada. Aquí mencionaba la literatura que después de 7 a 10 días de que la mácula esté off, pues que sí esté involucrada, la recuperación visual pues disminuye significativamente. Bueno, en la exploración, pues hay que hacer obviamente una exploración completa como siempre, pero pues cosas que podemos encontrar en segmento anterior, un defecto pupilar aferente relativo, esto en algún desprendimiento muy extenso, algún Tyndall leve o uveitis leve en caso de que haya pues inflamación y paso de proteínas plasmáticas, y la presión generalmente va a estar baja, puede estar normal, pero generalmente está baja. Esto por disminución de la producción o por un aumento como en la superficie de absorción coroidea, pero por ejemplo en casos donde ya exista una vitreoretinopatía proliferativa puede encontrarse aumentada. Bueno, en la exploración y biomicroscopía, en fondo de ojo, en vitrio, pues vamos a ver como tal el desprendimiento de vitrio posterior. Podemos encontrar el signo de Schaffer o de polvo de tabaco, que aquí les puse un video, no sé si se esté viendo, por si alguien nunca lo ha visto. Se ve que es como pigmento del epitelio pigmentario y es pues un signo muy característico de un desprendimiento regmatógeno. En desprendimientos complicados, pues vamos a ver como tal en fondo el BRP o ya las membranas. Y pues la retina como tal como se va a ver desprendida, pues va a tener una configuración convexa con bolsas y pliegues de apariencia opaca, se pueden ver como arrugadas y con pérdida de fondo coroideo.
Aquí pues los vasos ya también tienen un trayecto irregular y pues se ve como tal la retina desprendida con movimientos ondulatorios. También aquí les puse un video pues para que más o menos vean que es como la retina móvil y cómo se ve más opaca, más pues sin vasculatura. En estos casos, pues siempre hay que buscar la ruptura visible, esto porque el regmatógeno, pues ya vimos que es el más común, entonces siempre hay que buscar el desgarro. Eh, y bueno, también en desprendimientos antiguos, se va a ver diferente, se va a ver como con quistes intrarretinianos y líneas de demarcación que van a limitar la retina desprendida. Y bueno, entonces para encontrar la localización de la ruptura primaria en desprendimientos regmatógenos, existen las leyes de Linkoff. Estas fueron descritas por Hermann Linkoff y pues van a ser útiles tanto en la clínica como en la cirugía. Y pues el principio general es que el líquido subretinal pues se va a mover por gravedad hacia abajo, ¿no? Entonces la ruptura pues suele estar en el punto más alto del desprendimiento. Entonces son cuatro leyes. La primera ley nos dice que en desprendimientos superiores o nasales, el 98% de la ruptura primaria va a estar dentro de 1, 1,5 horas del reloj del punto más alto del desprendimiento. Y pues igual que el líquido va a descender, entonces pues la ruptura va a estar en lo más alto en donde empezó. La segunda ley, en un desprendimiento total o superior, que cruza el meridiano de las 12, el 93% de la ruptura primaria va a estar dentro de un triángulo, donde el vértice o la parte más alta va a estar en el meridiano de las 12, en hora serrata, y la base se va a extender hacia las 11 y a la 1. La tercera ley, esto en desprendimientos inferiores, el 95% de los casos, el lado que esté un poquito más alto del desprendimiento va a indicar el lado donde va a estar el desgarro. Y la cuarta ley, en un desprendimiento de retina buloso inferior, aquí la ruptura primaria igual se va a localizar por encima del meridiano horizontal. O sea, va a tener una ruptura pues en la parte más alta y se va a empezar a acumular líquido hacia abajo. Y bueno, pues el diagnóstico de un desprendimiento pues generalmente es clínico, pero pues muchas veces por opacidad de medios como hemovitrios, cataratas densas, opacidades corneales, pues no nos permite hacer la exploración completa y nos podemos ayudar de estudios complementarios como el ultrasonido modo B. Aquí, en el desprendimiento de retina regmatógeno, vamos a ver una membrana hiperecogénica que va a ser móvil y ondulante y va a tener su inserción en la papila. Aquí también les dejé un videito para que vean cómo se ve, pues que está móvil, cómo está hiperecogénica y que está como con su inserción en la papila. En otros desprendimientos, como el traccional, la membrana va a ser más rígida y menos móvil y también se va a ver más cóncava. Em, y en desprendimientos de retina crónicos se va a ver más engrosada y plegada y pues también fija, ¿no? No se va a mover ya casi nada. Y en desprendimientos exudativos, pues la retina puede estar lisa y va a estar cambiando composición. Ok, bueno, ya como tal, el tratamiento de estos desprendimientos, pues bueno, sabemos que el desprendimiento es una urgencia oftalmológica. Aquí va a ser crítico el tiempo de que haya ocurrido el desprendimiento y mucho más cuando hay involucro macular para pues el pronóstico visual del paciente. Los principales tratamientos, la indentación escleral, la neumoretinopexia y la vitrectomía vía pars plana. Aquí pues el objetivo de estos tratamientos pues es identificar las rupturas, eliminar las tracciones
drenar el líquido, reaplicar la retina con algún tamponamiento y pues prevenir la recurrencia de este. Entonces, vamos a ver un poquito de la indentación escleral. Esta indentación va a generar una adhesión por afrontamiento mecánico. Se va a hacer una aplicación mecánica donde la pared escleral se va como a empujar hacia adentro del ojo. O sea, en este tipo de técnica se modifica la estructura del globo y este se utiliza principalmente pues en desprendimientos de retina no complicados. Esto en pues también que sean lesiones únicas o que estén como dentro de, o sea, que sí se puedan pues como tapar con el mismo, esta misma ya sea circunferencia con la banda o con algunos segmentos o esponjas que también se pueden utilizar. Eh, se utilizan pues generalmente el cerclaje con bandas, hay exoplantes de silicón duro y esponjas también de silicón. Y bueno, en la técnica pues se realiza una peritomía. Se tienen que tomar los cuatro rectos, empezando por los horizontales. Se localizan todos los regmas con una indentación y pues mediante eh, el indirecto o ya así en la cirugía. Y se puede también marcar con diatermia y tratar directamente en el área del desgarro con crioterapia o láser, puede ser transoperatorio o en el posoperatorio. Se coloca el exoplante y posterior se hace un drenaje pues de la bolsa del desprendimiento, la más grande, y se deja un tamponamiento, ya sea con, puede ser gas. Dentro de las ventajas, pues hay menos riesgo de endoftalmitis porque es una cirugía pues extraocular. Hay menos riesgo de formación de catarata igual. No requiere alguna posición para el paciente. Este es ideal pues en pacientes con pues que no van a cooperar con posiciones o que tienen algún problema como físico. Es de bajo costo, pero pues va a estar contraindicado en cuando hay opacidad de medios, cuando la lesión no se identifica como tal o ya hay un desprendimiento más complicado con BRP. Y pues también hay que tomar en cuenta que cuando se utiliza el cerclaje, que es pues 360, va a haber un cambio más importante de la estructura del ojo y o sea, va a cambiar la longitud axial. Esto se va a controlar según pues cada médico, la fuerza que aplique de ajuste de la hebilla y la colocación de las suturas, pero pues este cambio en la longitud axial pues va a miopizar. Entonces, pues hay que tomar en cuenta eso en caso de que se haga como una cirugía combinada, que se haga el cerclaje y después alguna jacobitrecto, pues tomar en cuenta también para el cálculo del lente intraocular que se tienen que bajar las dioptrías. Bueno, otra técnica es la retinopexia neumática. Aquí es pues, otra alternativa quirúrgica que también es mínimamente invasiva en casos seleccionados de desprendimiento regmatógeno, donde se va a colocar un gas intravítrea y después se va a aplicar láser. Aquí pues la indicación es en desprendimientos regmatógenos superiores, generalmente de M9 a M4 que tengan lesiones únicas o que sean varias, pero en el mismo uso horario y que puedan cubrirse pues con la misma burbuja de aire que se va a dejar. Contraindicaciones, pues desgarros mayores de un uso horario, desgarros inferiores, que haya medios turbios también, y igual que el paciente no coopere para alguna posición, ya sea por una discapacidad física o mental también. Em, Intracciones vitreoretinianas o BRP y también en antecedentes de glaucoma no se puede utilizar. Va a haber diferentes tipos de gas. De los más comunes es el hexafluoruro de azufre. Para esta técnica es muy utilizado. Cuando se utiliza al 100%, pues se va a expander dos veces su volumen en un lapso de 36 horas y va a durar dentro del ojo
de 10 a 14 días. Este va a ser el menos cataratogénico, por lo que va a ser de elección en pacientes que todavía tienen cristalino. Otro tipo de gas es el perfluoropropano, que es el C3F8. Al 100% se va a expandir hasta 4 veces su volumen en un lapso de 72 horas y es de más larga duración, va a durar de 55 a 65 días más o menos, pero pues es muy cataratogénico. Este gas pues va a servir como un taponamiento mecánico y va a ayudar a favorecer la reabsorción del líquido en más o menos 24 a 48 horas. Va a secar el área del regma y ya después se va a poder colocar el láser. Pues dentro de la técnica se hace como una inyección intravítrea en cuadrante superior externo. Nada más pues hay que identificar que no haya una bolsa de desprendimiento de retina y que el paciente no esté completamente boca arriba para evitar también el contacto con el cristalino. Se coloca aproximadamente a 4 milímetros de limbo y generalmente se puede realizar una paracentesis o estar como checando la presión intraocular porque pues puede aumentar y ahí pues también se va a expander, entonces es importante la paracentesis. Eh, el libro mencionaba también la maniobra de steamroller, que es que cuando ya se colocó el gas, se pone al paciente boca abajo y va a empezar a tomar la posición que va a ser como o sea, la posición final, poquito a poquito, para que la burbuja como que vaya empujando el líquido y drene pues por el regma, este, para ya que quede como en posición sin el líquido. Y también esto evita que el líquido se desplace al área macular. Ya después se da pues la posición final al paciente y se menciona que se puede poner el láser de 1 a 2 días después de colocado el gas. Esto pues sí puede estar difícil por la burbuja de gas que dificulte la visualización del regma, pero pues dando alguna posición, sí se puede poner. Y por último, la vitrectomía vía pars plana. Pues es actualmente como el de elección de desprendimientos de retina primarios, no complicados, también incomplicados que ya tienen BRP o regmas, desgarros muy grandes, perdón. También pues si ya hay opacidad de medios y de redesprendimientos. Aquí pues nos ayuda a eliminar todas las opacidades, tracciones y tratar todos los desgarros y ya después dejar un taponamiento también con algún gas o silicón. Y pues en la técnica también, bueno, después de la asepsia y antisepsia se hace una peritomía, las esclerotomías a 4 milímetros o 3 milímetros en pseudofáquicos y pues se realiza como tal ya la vitrectomía, se corta y aspira todo el vítreo, se localizan las lesiones, se retiran tracciones y pues se puede poner este líquido pesado para ayudar igual como mecánicamente a sacar el líquido. Y después ya se puede colocar láser o crioterapia, según pues ya sea de que en la lesión o pues 360 y dejar algún tamponamiento. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, doctor. Buenas noches, Dani. Felicidades por tu presentación. Muy buena. Me gustaría hacerle una pregunta más que nada al doctor en base al tratamiento, en base a la indentación. Estos 2 meses estuve tratando con un retinólogo y me tocó hacer la comparación más bien de los resultados de cuando se ponía indentación y cuando no se ponía indentación. Sé que es más conveniente, por ejemplo, en pacientes jóvenes, depende de dónde esté el desprendimiento, etcétera,
pero en muchos pacientes me tocó ver mejor pronóstico cuando no tenían la indentación, mayor pronóstico visual y de recuperación. Y de hecho me tocó ver cuando Hola, tenían la doctora, ¿me escucha? indentación, ¿no? Doc. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doc. doctor. Ah, disculpa, se me descargó la última diapositiva del celular. ¿Alguien que tenga dudas o preguntas? Sí, doctor Héctor, quiere hacerle una pregunta. A ver, doctor Héctor. Doc, le comentaba a Stan que le quería hacer la pregunta sobre el tratamiento en base a la controversia de la indentación. Que estaba tratando yo con un retinólogo y me tocó comparar realmente el resultado de los pacientes que se les ponía indentación y que no se les ponía. Yo sé que depende de dónde esté el desprendimiento, perdón, que sea paciente joven, etcétera, algunos criterios que tengan que cumplir, pero me tocó ver muchos pacientes que les iba mejor sin la indentación. Y me tocó ver pacientes con indentación que tenían hasta un segundo desprendimiento de retina a los meses o al año. ¿Realmente qué tan recomendable es que usted que lo recomiende o en su práctica la indentación en este tipo de pacientes? Mira, la verdad es que yo voy un poquito en contra de las indentaciones esclerales. Yo soy un poco contra de, este, hay muchos tipos, ¿no? Hay explantes, exoplantes, este, hay esponjas, hay anillos, hay muchas cosas, ¿no? Hay retinopexias convencionales, hay vitrectomías con bandas, hay muchas opciones, pero la verdad, y lo han visto en los que han estado conmigo, que la verdad yo voy un poquito en contra. Yo primero me hice en contra de las bandas por el tiempo que llevaba colocar una banda. Primero que nada, eso era mi motivo. Después me di cuenta que la verdad es que no se necesitan al 100%. Si tú colocas, sí se escucha, ¿verdad? Sí, Doc, Sí, sí, doc, sí. sí se escucha. Ok. Si ustedes, la banda para mí, y según mi escuela y según los libros y según todo, la banda es como la última instancia. Si tú colocas una banda de primera instancia, si se te llega a redesprender la retina, pues bueno, ¿qué haces ahora, no? O sea, ya pusiste banda, ya quitaste vitro, ya hiciste todo, ¿no? O sea, si por algo solamente hiciste una retinopexia convencional con endodrenaje o un exodrenaje, un drenaje externo, pues bueno, todavía te queda quitar el vitro y todo, pero ya tienes colocada una banda. Entonces, casi siempre yo lo dejo como para la última opción. ¿Qué hago yo? Pego una retina, si me hace ver, ya sea colocada con gas, con silicón, si me hace BRP, quito el BRP y hago una retinectomía localizada sobre el BRP y vuelvo y coloco silicón. Y coloco silicón antes de colocar una banda circunferencial. Si por algo se redesprende según la localización del regma, yo coloco una banda. Si no, no coloco una banda. Esa parte también va a ser muy importante cuando decidir colocar una banda según la localización del regma y cuando no colocarla, ¿no? Que casi siempre están del ecuador hacia la periferia. Esa parte es importante. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Doc, sí, de hecho, eso era lo que, o sea, a mí se me hacía muy curioso, pues, de que los pacientes que se les ponía banda, en algunos, no todos, muchos, pues, tenían peor pronóstico. Y tuvimos un pacientito joven de 21 años, 22, que tuvo banda de primera instancia en la cirugía. Y por membranas otra vez se volvió a desprender casi al año, entonces se volvió a intervenir, pero pues sí fue ya una cirugía un poquito más complicada. Pero sí me tocó ver que duraban mucho más semanas el paciente que tenía la indentación a la recuperación visual que un paciente que no la tenía. Héctor, Todo eso es importante, ¿no? Luego si la aprietas mucho puede haber una isquemia del segmento anterior y hay que quitarla sí o sí, ¿no? Luego la banda cumple su función al cierto tiempo, la puedes retirar sin ningún problema. Este, Hay pacientes donde tú quieres irte a la segura, se supone que la banda te da un mayor porcentaje de efectividad o de éxito en tu cirugía, más o menos del 2 al 4% extra sobre cualquier técnica que tú quieras utilizar, ¿no? Que todas en promedio andan de un 92 a un 96%.
Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, Doc, buenas noches, Dani, felicidades. Doc, con esto de que se me opisa con las bandas, ¿qué tanto es? Digo, me imagino que es como, qué tan como presionada o, bueno, jalado esté esa parte que puede miopizar más, pero una tanto, o sea, hay como algo generalizado de que tanto puede miopizar. Y ahora, para elegir, por ejemplo, si ya es algún lente y todo eso, ¿cómo hacen como esa valoración en tanto a lo que se aprieta como a lo que podría miopizar y elegir el lente? Ok, esa pregunta es muy importante, ¿no? ¿Cuántas dioptrías hay que disminuirle o volver más negativo el lente para lograr contrarrestar esa miopización de la banda? Más o menos en promedio logra miopizar entre 4 y 6 dioptrías. Entonces uno tiene que hacer un cálculo para volver más negativo el lente que vamos a colocar. Un ejemplo, si te toca un lente más 24, tú ya sabes que vas a estar colocando más o menos un lente más 12. Es un ejemplo, ¿no? No lo hice el cálculo, pero eso es lo que se hace normalmente. Disminuir las dioptrías del poder dióptrico del lente para contrarrestar esa miopización provocada por la indentación escleral y el aumento de la longitud axial del globo ocular, pero va a depender mucho de cómo vas a apretar esa banda, si la vas a apretar a 10, si la vas a apretar a 12, si la vas a apretar a 14. Ah, va, muchas gracias. Y por ejemplo, y dependiendo que él apriete como los, o sea, de que 10 12 bla, 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 ahí, o sea, hay como una regla de que si aprietas 10 es tanto de miopización, etcétera. Sí, claro, claro, claro. Normalmente cuando tú aprietas una banda más o menos a 14 milímetros, te puede llegar a miopizar en promedio, porque muchas veces puede llegar a quedar un poquito floja y realmente no estás apretando como deseas, pero en promedio de 4 a 6 dioptrías miópicas. Más o menos, si tú por cada 2 milímetros menos, la miopización que va a generar es como de más o menos como una dioptría y media. Muchas gracias, Doc. ¿Alguien más quiere sacar dudas? Bueno, doctor, creo que todo bien. ¿Ya no hay dudas? Por el momento. Disculpe, ya no escuché esto último. No, Doc, parece que ya nadie tiene preguntas. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Excelente presentación. Todo está. Hay ciertos datos, pero yo creo que poco a poco, conforme vayan avanzando los temas, los vamos a poder ir viendo. Eh, Hay varios datos sobre el ultrasonido que Ujú. hay que complementar en base a los signos que podemos ver, si es un DR crónico, dónde ubicarlo, cómo saber dónde está, si es un DR más agudo. Sí. Este, Entre algunos otros datos, ¿no? Las leyes de Linkoff, pues son importantísimas, son muy, muy importantes. Algo que no comentaste, creo, No, que sí, las dije. Ok. son más para identificar en la localización del regma si tú no lo logras ver. Sí. O sea, más o menos tú dices, ah, mira, tiene esta configuración la retina, el regma debe estar en tal localización. Y tú ya con eso, ya sea que ustedes sean retinólogos o segmentólogos o glaucomatólogos o cualquier su especialidad, ustedes ya a su maquilador le pueden decir, oye, tengo un paciente así, así, así.
yo creo que le podemos poner hacer tal técnica, ¿no? Hay muchas, muchas técnicas, todos nos casamos con alguna, pero, pero es más que nada para que sepan ubicar dónde está el regma. Y sobre los mecanismos de adhesión de la retina, pues son varios, ¿no? Son varias partes, pero lo que uno hace con permiso, lo que uno hace cuando quiere pegar una retina, pues es crear una adherencia mucho más firme sobre la retina hacia la coroides, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a generar esa adhesión para que no se nos vuelva a desprender. Ujú. Doc, yo tenía una pregunta en neumorretinopexias. Si ponen el láser como al día siguiente o 2 días, aunque siga la burbuja de gas. Ok, en una retinopexia neumática, lo que se hace es darle crioterapia. Ujú, Al colocar la crioterapia, ese va a generar una cicatriz muy ujú. importante, genera mucha inflamación, puede mayor riesgo de BRP, edemas palpebrales, hay muchos datos inflamatorios perioculares, tanto intraoculares, ¿no? El láser no lo vas a poder aplicar al día siguiente, ni a los 2 días, ni a cualquier día de esos, ¿eh? Más el gas se va a llegar a expandir y al Sí. expandirse no te va a permitir como tal dar el láser. Ujú. Ok. Pero la crioterapia genera la cicatriz suficiente para que no necesites darle láser. Ok. Muchas gracias. No, de nada. En alguna de las indicaciones que pusiste de colocar banda Ujú. es un DR no complicado, es al contrario, es en DRs complicados. Ok. En DRs complicados que tienen muchas indicaciones, ¿no? Como un DR pseudofáquico, un DR con trauma penetrante escleral, múltiples regmas en muchos usos horarios. Hay otras indicaciones, ¿no? Pero ahorita no me acuerdo. Ok. Pues muchas gracias, doctor. Creo que ya nadie tiene dudas o alguien más. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Que estén muy Gracias. bien. Gracias, felicidades. Gracias, Gracias, buenas bye. noches, Buenas noches. felicidades. Buenas noches. Excelente clase, Dani. Buenas Gracias. noches, compañeros. Gracias. Chavos, antes de que se desconecten, ahorita lo pongo en el grupo, pero la clase de mañana de la mañana está suspendida por el momento porque la doctora Esmeralda y la doctora Betty no podrán asistir. Entonces solamente vamos a tener la de la tarde con la doctora Abril de Oculoplástica. Gracias, Angelino. Va, ahorita les escribo. Entradas a las 8. Gau. Sí, todos a sus servicios puntuales. Excelente, jefazo. Gracias. Gracias, médico. Buenas noches.